Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, seguimos en este espacio, como siempre, dándoles recomendaciones e información para que conozcan cómo defender y hacer valer sus derechos como usuarios y consumidores. Esta vez el tema que nos trae la doctora Valeria Baccaro, como siempre en este espacio, tiene que ver con las entidades financieras y los distintos reclamos que se hacen, tanto bancarias como no bancarias, ¿no? Este tipo de entidades, donde a veces ocurren reclamos con desconocimientos de algunas compras en tarjetas de crédito o algunos débitos que se hacen de forma automática y tampoco corresponden. Bueno, Valeria, ya te damos la bienvenida para meternos directamente en el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo están todos por allí? Bien, bien. ¿Cómo realizar todos estos trámites, estas gestiones, cuando uno ya se cansó de hacer los reclamos a la entidad bancaria a la cual uno pertenece y no recibe respuesta ni solución para resolver estos temas? Sí, la verdad, Alejandra, que esto es algo de lo que lamentablemente nos estamos familiarizando, ¿no? Tenemos muchísimos reclamos y denuncias de consumidores con entidades bancarias por distinta índole, porque Ujú, aparecen informados, en bases de datos, porque de repente encuentran que están informados por una entidad en la que nunca estuvieron vinculados, ya sea una de estas fintechs, una financiera, o que están vinculados con el producto, pero en realidad no registran deudas porque está cancelada y esa información ujú. que aparece en la central de deudores está desactualizada. También tenemos otra instancia que lo hemos visto por lo menos en el año pasado y volvimos a comenzar el tema del el pago de dólares cuando uno va hacia el exterior y realiza un viaje y Claro. luego decide en realidad pagar con la moneda extranjera ese Ujú. resumen de cuenta y el banco le dice que no puede hacerlo o que lo tiene que hacer, pero en definitiva después igual tiene que pagar los impuestos. Muchas dudas que a veces ni siquiera son cuestiones de denuncias o de reclamos, pero que no están debidamente informados los consumidores sobre qué es lo que les conviene hacer o qué es lo que el banco permite, Claro. ¿sí? En cada entidad que se realice. Ujú. Por eso muchas veces nosotros tampoco tenemos la información, porque recordemos que las entidades financieras están reguladas y controladas por el Banco Central de la República Argentina. Claro. Tenemos ahí este organismo oficial tan conocido y siempre tan escuchado, ¿no es cierto?, que va dictando circulares, normativas internas constantemente. Por ejemplo, últimamente ha dictado el Banco Central muchísimas normativas vinculadas con la seguridad bancaria en Ujú. la utilización de métodos electrónicos para garantizar a los usuarios que operan por la banca móvil la seguridad de que sus cuentas están debidamente resguardadas y que no van a ser víctimas, ¿sí?, de las famosas Exacto. estafas virtuales, ¿no? Ya Claro. hemos hablado en muchos programas de Sí, cómo las entidades bancarias van cumpliendo, quizás siempre detrás, sí. lamentablemente, de los hackers que evolucionan mucho más Mucho más rápido. rápido que la normativa. Sí. Ujú. Entonces, nos parece importante compartir con todos nuestros televidentes y quienes siguen este espacio único que hay de consumidores en acción Exacto. semanalmente, educando e informando a Alejandra de tu mano a los consumidores y a las consumidoras, que incluso valga, tenemos que decirlo, hay que ser nobles con quienes a través de este programa se acercan, incluso piensan, Alejandra, que vos estás detrás del mostrador también asesorando ahí en el tercer piso a los consumidores y a las consumidoras porque nos escriben al WhatsApp y nos dicen hola Alejandra, ¿eh? Así que lo Bueno, tengo que decir porque nos da mucha emoción ver cómo piensan que sí, todos somos parte del equipo, sí, ¿no? por Y la verdad supuesto. De alguna u otra que forma, así. obviamente todos somos parte del equipo y muchas gracias y saludos a todos quienes envían esos mensajes.
Exactamente, así que nosotros hemos encontrado herramientas muy valiosas, incluso debo decirlo, por mal que me pese siendo abogada, más efectivas que una carta documento, Mm, y también que están a disposición de los usuarios y las usuarias de manera gratuita, porque vamos a empezar en realidad hoy a recorrer una pequeña visita guiada que vamos a hacer juntas, Alejandra, sí, de lo que es la página la web página tan web. valiosa Sí, del Banco Central. Ahí seguramente Sofi nos va a hacer un recorrido, ella que está detrás de cámaras con esta página web. El Banco Central bcra.gov.ar tiene un espacio, el naranjita, que es el Banco Central y vos. Y ahí bien. tiene, por ejemplo, la primera que podemos usar es la herramienta de quejas y sugerencias, ¿sí? Eso que nos permite muchas veces acercarnos a ver cuál es la normativa vigente, si el Bien. banco realmente opera bien, no respondiéndome al reclamo, o si es correcto que yo pague en moneda extranjera y me cobren igual los impuestos, o si tengo alguna diferencia al momento de la cotización. Todo esto lo hacemos simplemente haciendo clic en ese espacio azul que es enviar tu reclamo o tu queja, Ujú. completando los datos personales, el quit, el mail, y justamente ahí los campos obligatorios están dados para que el Banco Central o la entidad bancaria nos comunique la respuesta. Por eso tenemos que asegurarnos de poner muy bien el correo electrónico y exactamente el motivo de la queja o de la sugerencia. Bien. ¿Por qué estamos trayendo esto hoy acá, Ale? Porque cuando el Banco Central recibe esa consulta, por ejemplo, para nombrar una entidad bancaria sin que esto la estigmatice Ujú. contra el Banco Santander Río, automáticamente el Banco Central le va, ¿sí?, a trasladar esa queja o esa sugerencia al Banco Santander Río. Claro. ¿Y qué pasa, Ale? No es lo mismo que el banco Que reciba una queja o una sugerencia de un de un camino usuario, interno de un usuario que de un camino interno contra el Banco Central. Y claro, debo decirlo, tampoco es lo mismo que si lo recibe de la Unión de Usuarios y Consumidores a que lo reciba del Banco Central. claro. Entonces, ahí las respuestas son inmediatas y la realidad es que lo hemos visto, hemos ingresado reclamos el día viernes y lo Bien. hemos visto respondido el día lunes a primera hora. Impecable. Entonces, funciona de manera, pero diría Automática. automática, Claro, exactamente. Entonces, muchas veces, ¿por qué les pedimos a los usuarios, sale que lo hagan ellos? Porque claro, justamente le va a llegar a su correo, van a pedir su quit, que muchas veces uno no lo tiene. claro. Entonces, también lo que podemos hacer, lo vamos a recordar después al final del programa, es que aquel usuario o usuaria que no se sienta seguro haciéndolo solo pueda Puedo. concurrir a la asociación Claro, y delante nuestro nosotros completamos ese formulario para la queja o para la sugerencia. claro. ¿Mm? Bueno, Hay otras sí, situaciones también que si te parece vamos viendo, que sí, otra muy común es el tema de la rectificación de datos. Aparezco como deudor o deudora del Banco Central, sí, en realidad es una deuda que yo ya hace mucho que pagué, sí. se debía, por ejemplo, a un servicio a un seguro, a una tarjeta de crédito que logré ponerme al día. Bueno, ahí Claro. tenemos la posibilidad de pedirle al Banco Central, porque ya lo venimos haciendo ante el banco y el banco no nos da respuesta, no nos responde los mensajes, me dijeron que ya lo derivaron y que tengo que seguir esperando. Bueno, Ujú. ahí tenemos la posibilidad de poder enviar ese reclamo, también lo mismo, con toda esa documentación que la vamos a tener, Sí, donde en ese enviar reclamo nosotros lo que tenemos que poner es otra vez todos los datos personales y el banco se va a encargar, el Banco Central, de revisar, ahí como lo vemos, toda esa bien, información, ¿m? Y en el caso de que realmente esa deuda esté cancelada, le va a pedir la información a la entidad que me esté informando y una vez que esto opera, el consumidor entonces va a tener la posibilidad de ver rectificados sus datos, porque claro, vale recordar, las categorías son del 1 al 5. Todos estamos informados ante el Banco Central, todos claro. quienes somos usuarios de productos Por financieros, en una supuesto. categoría 1 que es Claro, de cumplimiento formal. claro, Categoría 2 se requiere, puede tener un atraso de 60 días en el pago, por ejemplo, una tarjeta de crédito que vengo pagando el pago mínimo durante un claro, par de meses. Y categoría 3 en adelante ya es un riesgo medio y es muy complejo y muy difícil que cualquier entidad nos dé un préstamo o nos claro, financie alguna compra. claro. Entonces, en estas épocas Ujú. donde uno tiene
a veces la necesidad de recurrir a la compra en cuotas o con financiación, Sí, estar con una información errónea ante el claro. Banco Central es muy complejo y muchas veces inhabilita la posibilidad de continuar en lo que uno necesita, que es el acceso al crédito, ¿no? Claro, por supuesto, eso te iba a decir. El figurar como moroso en la base de datos del Banco Central te impide hacer un montón de cosas que por ahí facilitan hoy en día la vida de mucha gente, justamente por este problema que siempre decimos que la inflación, la plata que no alcanza y demás, mucha gente necesita recurrir a un préstamo, a un Ujú. financiamiento de algún tipo, y al estar en esa base de datos no puede acceder. Así que es importante, obviamente, para resolver esta situación, y máxime cuando ya esa deuda no existe, ¿no? Y ya fue saldada en su momento. Suele pasar que muchas Exactamente. veces hay usuarios que están por mucho tiempo figurando como morosos y en realidad no lo son. Ujú, tal cual. Y Así muchas que, veces pasa que hacen el reclamo, por ejemplo, de consumos en tarjetas de crédito que no corresponden, por ejemplo, que se ha ujú, dado, por ejemplo, la posibilidad de tarjetas que fueran de alguna manera tomadas las capturas de pantalla y terceras personas utilizaron para hacer compras claro. virtuales y uno realiza los desconocimientos. Recordemos que para impugnar los recibos, los resúmenes de tarjetas de crédito, tenemos 30 días desde la Sí, fecha del vencimiento sí, sí. hasta, digamos, para poder hacerlo. Y luego, si es un consumo en el exterior, se duplica, el plazo son de 60 días. Pero Ujú, incluso cuando los consumidores hacen esos reclamos ante la entidad bancaria, no tienen no. respuesta. Entonces, esa no respuesta genera que lleguen hasta nuestra oficina, que nosotros enviemos un mail a los contactos de atención al cliente o a los de información al usuario y Ujú, tampoco tengamos ningún tipo de respuesta. Y estamos acudiendo a esta última sección que la vamos a ver justamente qué hacer ujú, cuando cuando tu banco, tu entidad financiera no responde los reclamos o lo hace de manera insatisfactoria. claro. Bueno, ahí tenemos varias situaciones, ¿no? Porque Sí. me habla un poquito más de los reclamos, no solo los de relaciones de consumo, ¿no? Y habla de reclamos radicados en organismos oficiales, en sede judicial, temas relacionados con impuestos y tributarios, reclamos relacionados con seguros, pero que no están vinculados a la entidad financiera y demás, con lo cual cualquiera de estas situaciones nos dice ahí, ¿qué puedes hacer? Bien. Y otra vez la pestañita de envía tu reclamo. Fíjense qué sencillo y qué práctico Sí. directamente en cómo está organizado. Finalmente, al bajo de todas estas flechas, antes de los datos, aparece la pestañita y ahí tenemos en envía tu reclamo un formulario que es justamente titulado reclamos no resueltos. Claro. Esto también lo tiene que hacer el consumidor o la consumidora y si no puede, también se puede acercar a la oficina. Sí. Los datos obligatorios son importantísimos porque, por ejemplo, tenemos el código postal para saber la radicación de ese reclamo Ujú, físicamente donde se encuentra. Y claro. después también la entidad involucrada, porque no es lo mismo, obviamente, si uno tiene los datos de esa entidad. Hace poquito tuvimos el reclamo, Ale, Sí. de una persona que había visto en su cuenta bancaria acreditado un importe Ujú, correspondiente a un préstamo que no había solicitado, obviamente había sido víctima de una estafa, claro. pero con la buena noticia de que el estafador no llegó a entrar en su cuenta para hacer la transferencia del crédito solicitado, con Ajá. lo cual el consumidor se presentó a a su entidad bancaria, Ujú, pidió que se retrotrajera la operación porque él no había contratado el crédito y la ujú, entidad bancaria, ¿sí? La devolvió a la financiera, que era una fintech. Pero pasó sí. el tiempo Ujú, y la fintech vio que en realidad esa deuda nunca se pagó, pensó que en realidad el consumidor no lo había pagado y lo informa en el Veraz y lo informa en el Banco uh, Central. Así fue claro. que empezamos los reclamos contra esta financiera y gracias a los datos aportados por el Banco Central, Ujú, logramos que este consumidor se pueda, bueno, blanquear en esa base de datos, se le claro. otorgue el libre de... Porque ¿qué pasa automáticamente en estos casos? Cuando el reclamo no es resuelto y el Banco Central toma noticia porque el consumidor hace la denuncia por esta página web, Sí. eso llega al gerente de la sucursal, el Claro. requerimiento. Entonces, la cuestión se torna en jerarquía
de una manera seria y por lo tanto no es que cae en una instancia extra, digamos, del banco y que no tiene nada que ver porque estamos ante una gestora de cobranza. No, queda justamente en cabeza de quién es el responsable, ¿sí? Por jerarquía del área. Entonces, en esto, si el Banco Central ve y detecta que el reclamo no fue respondido y que el consumidor obraba en forma de derecho, va a ser multado por 20 veces más de los reclamos que se está realizando. O sea que si en este caso hablábamos de un reclamo que pecuniariamente Sí, rondaba los 60.000 pesos, en caso de que no se haya respondido satisfactoriamente, el banco puede ser multado 20 veces más que ese que ese importe de importe. 60.000 pesos. Con Claro, lo cual, ahí encontramos el fundamento, Ale, claro. de por qué las respuestas llegan Son de manera rápidas. rápida y de Claro, manera satisfactoria a los consumidores. Con lo claro. cual, me pareció muy interesante que nosotros compartamos esta información y la demos a conocer, porque requiere obviamente de una educación y de una información que no la vamos a ver a diario, Claro. insisto, por un lado, por la dificultad que a veces tenemos para llegar a la mayoría de los consumidores. Y por otro, porque lamentablemente tenemos este único espacio, debería haber muchísimos más consumidores en acción en este país para cambiar realmente las relaciones de consumo, otorgándole transparencia Ujú. e información. Por supuesto. Bueno, pero desde aquí hacemos todo lo posible para que llegue a la mayor cantidad, ¿no? Y que todos puedan hacer valer sus derechos como corresponde. Exactamente, Ale. Muchísimas gracias. Bueno, Valeria, muchas gracias a vos. Sumamente interesante el informe de hoy también. Así que bueno, nos volveremos a encontrar en otro momento. Valeria, muchas gracias. Hasta la próxima, Hasta la Alejandra. Gracias. próxima. Bueno, esperamos que, como siempre les decimos, le haya sido de utilidad esta información, que es sumamente importante porque quien no ha pasado por una situación similar en algún momento. Así que, bueno, a tener en cuenta todos estos mecanismos que existen y herramientas para hacer valer los derechos de los consumidores. Como siempre les decimos, cualquier duda o consulta pueden acercarse a la Oficina de Asesoría al Consumidor, Corrientes 450 en el tercer piso, de martes a jueves de 9 a 12:30. También pueden comunicarse a través del correo electrónico unionusuariosyconsumidores@gmail.com o a la página de Facebook La Unión Rosario y también a su número de WhatsApp 3417-547010, donde recibirán todas las respuestas que necesiten ante sus reclamos o dudas en relación a los derechos de los consumidores. Muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar en otra emisión de Consumidores en Acción.